Hola, bienvenidos. Es un gusto saber que hay tanta gente interesada en incrementar las habilidades de lectura y escritura de los pequeños. Hoy compartiré con ustedes un cuadro que explica los componentes de la lengua escrita. Este diagrama fue propuesto por Kaufman y Lerner en 2015. Nos explica que aprender a leer y escribir va mucho más allá de solo trazar letras. No se trata de conocer las letras en aislado, sino de saber usarlas. Tiene un enfoque puesto en las prácticas sociales del lenguaje. Cuando nosotros queremos enseñar a leer y escribir, tenemos que considerar tres componentes. El primero es el sistema de escritura. Es decir, ¿qué letras componen el sistema de escritura? ¿Cómo se corresponden? ¿Cómo suenan? ¿Qué estrategias puedo tener para acceder a ellas? Aquí es muy importante recordar que no sirve de nada enseñar las letras en aislado. Me encuentro con muchos pequeños que conocen el abecedario a través de una canción y que pueden acceder al conocimiento de estas letras solo a partir de cantarla y de repetirla. Aquí es muy importante que los niños construyan referentes. Si no sabes qué son los referentes o cómo se construyen, te invito a ver el video anterior. Pero es muy importante en este momento que los niños sepan acudir a información escrita que esté en el aula, que empiecen a comparar palabras, que identifiquen con qué letras empiezan, con qué letras terminan, qué nombre suena igual a lo que buscan escribir y que ellos mismos vayan construyendo las estrategias para ayudarse en momentos de escritura o de lectura. El segundo componente sobre el que vamos a trabajar es los portadores textuales en los que está presente esta lengua, es decir, cómo es el lenguaje que se escribe. La diversidad textual va a ser fundamental para trabajar este segundo componente. Cada texto tiene una función y una trama diferente, como hemos visto también en la propuesta de Kaufman y Lerner. Estas diferentes tramas y funciones tienen que enseñarse a los niños a través del uso. No es lo mismo utilizar un periódico, leer un periódico, que leer una carta, que leer una invitación. Van a tener diferentes características de escritura, un aviso de ocasión respecto a una monografía, por ejemplo. Cada texto tiene los retos, tiene desafíos distintos y va a presentar la oportunidad de pensar en un receptor, en quién me va a leer, qué tengo que decir, cuál es la función de este texto. Entonces, esto se va a enseñar en el aula a lo largo de diferentes proyectos. La propuesta educativa de la Secretaría de Educación Pública tiene distintas propuestas a lo largo del ciclo escolar, donde invita a los profesores a utilizar textos de circulación social y reflexionar junto con sus niños sobre ellos. El tercer componente del que vamos a hablar son las funciones del lector y el escritor. Ser un buen lector requiere de muchas habilidades. Por ejemplo, saber a qué textos acudir para buscar una información, rastrear dónde está la información que me es relevante, seleccionar, saber distinguir entre qué textos me funcionan y cuáles no, reconocer los propósitos del autor, para qué escribió este texto, qué quiere decir, por qué pone este ejemplo. Estas funciones del lector y el escritor también se construyen y van a requerir de una práctica constante. No es un contenido que podamos trasvasar a los niños. Necesitamos practicarlo y sobre todo modelarlo. El modelaje va a ser fundamental. Las funciones del lector y el escritor incluyen también la planeación, la revisión constante de textos, la revisión entre pares, que otro me lea. Es decir, estas funciones del lector y el escritor tienen que estar presentes cuando hacemos actividades de lectura y escritura con los niños. Un buen texto no se genera de la noche a la mañana. Un buen escritor hace varios ensayos, hace varios bocetos, da a leer su texto, se edita, vuelve a revisar, vuelve a él. Todo esto se tiene que enseñar a los niños. Estas tres componentes se enriquecen con las 4 situaciones didácticas de la lengua escrita que hemos hablado con anterioridad. Leer y escribir por sí mismos y cuando los niños leen y escriben a través del maestro.
Les invitamos a considerar estos 3 componentes todo el tiempo a lo largo de sus clases y a lo largo del ciclo escolar, de manera que diversifiquen sus actividades y sus propósitos educativos.